El proyecto de ley que contiene reformas al Código Integral Penal está desde ayer en segundo debate del Pleno para aprobación. Hay expectativas sobre recuperación de lo robado, seguridad ciudadana y abuso sexual a menores. Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buen día, Alfredo. Un saludo a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país, de manera particular a los migrantes que se encuentran celebrando las fiestas de la independencia en varios sectores del planeta. En cuanto a seguridad ciudadana, ¿qué tenemos respecto a reincidencia y prisión preventiva en delitos atroces? Bien, como usted menciona, en efecto, una de las aristas fundamentales de este proyecto de reforma tiene que ver con garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, se plantea, por ejemplo, la incorporación del principio de justicia material para las víctimas, que intenta garantizar una tutela judicial efectiva, una justicia oportuna con reparación integral y asimismo también prevenir la reincidencia delictiva. En ese sentido, por ejemplo, se ponen en el debate del Parlamento figuras como la habitualidad, como el tema de reincidencia, unas figuras incluso que han generado algunas preocupaciones de constitucionalidad y que ya en el debate se comienzan a sentir. Incluso la posibilidad de que esta figura de reincidencia, por ejemplo, pueda ser incorporada como un agravante y no necesariamente con una tipificación especial que le dé al administrador de justicia herramientas para prevenir la reincidencia de delitos. Y respecto a los delitos atroces, ¿qué delitos son considerados de esa categoría? Es fundamental que en el debate, por ejemplo, como usted menciona, se están proponiendo algunas medidas para que el administrador de justicia, por ejemplo, no establezca medidas sustitutivas a la pena privativa de la libertad en delitos como, por ejemplo, violación, asesinato con muerte, robo con muerte. Sin embargo, claro, también sabemos ya que estos delitos se encuentran en este momento ya tipificados y además, por ejemplo, los administradores de justicia no pueden usar medidas sustitutivas porque son delitos que ya tienen una pena privativa de libertad de más de 5 años. Sin embargo, insisto, son temas que se están debatiendo, es una reforma, son propuestas de reforma que sin duda deberán ser debatidas y perfeccionadas en el debate. Estos aspectos forman parte de los proyectos que presentó el Bloque Social Cristiano. Así es, fueron insumos que por voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional están siendo incorporados en esta propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra ya en un segundo debate, así como también los insumos que nacieron del proyecto de ley anticorrupción presentado por el Ejecutivo. Ahora, respecto al flagelo social del microtráfico, ¿qué se decidió? Bueno, realmente se está debatiendo, existen algunas propuestas relacionadas a este tipo de delitos. Me parece que un tema importante que se está debatiendo, por ejemplo, es la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos, que también es un tema importante, controversial, que se está debatiendo. A mí me gustaría, Alfredo, si usted me permite... Exactamente, ¿qué es lo que atormenta a la sociedad aquí en Guayaquil y en Quito especialmente? Bueno, realmente lo que se hace es perfeccionar la definición de este tipo de delitos. Realmente no se hace un cambio en lo relacionado a la pena. Como le mencioné, el tema más controversial y de mayor preocupación en este momento es la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos. Pero a mí me gustaría, si usted me permite, mencionar un tema que también es importante relacionado a la lucha en contra de la corrupción. Por ejemplo, acerca de la recuperación de lo robado y la figura del comiso penal o extinción de dominio. ¿Qué se propone concretamente respecto a esto? Bien,
Lo que ha pasado, Alberto, en este tipo de delitos, ha habido una gran impunidad por la carencia de denuncia. Hay un elemento fundamental que se trata de motivar la denuncia a través, por ejemplo, de incentivos al denunciante, que podría recibir hasta un 20%. Yo le preguntaba sobre la cuestión del comiso. Ya le voy a responder, nada más permítame elaborar. Un incentivo del 20% para el denunciante del valor de lo recuperado. Insisto, hablamos de la recuperación de lo robado, entonces primero incentivos para la denuncia. En relación al comiso penal, se fortalece esta figura. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora, Alfredo? Es que las personas que han cometido este tipo de delitos ponen sus bienes a nombre de familiares, a nombre de terceros. Por tal motivo, las autoridades de justicia no pueden comisar esos bienes porque no están a nombre del sentenciado. Con esta figura, con esta reforma, entonces, en efecto, los administradores de justicia podrán ordenar el comiso de estos bienes de terceros luego de un proceso, por supuesto, que garantice el derecho a la defensa, y si las personas no pueden probar la licitud de esos bienes, entonces se podrá implementar el comiso de esos bienes. Asimismo, también al comiso ampliado, que le da la posibilidad al administrador de justicia de ordenar el comiso de bienes, aunque no estén vinculados directamente con el delito, pero que sean de propiedad del sentenciado. Asimismo, dándoles facultades para que puedan ordenar el comiso de esos bienes a favor del Estado. Pero ¿se necesita o no se necesita una sentencia condenatoria? En esos casos sí, se requiere sentencia condenatoria, pero la reforma también incorpora un artículo adicional que es el comiso sin sentencia, que es un tema también de profundo debate, controversial, pero que es recomendado por varias instancias internacionales como una herramienta eficaz para combatir la corrupción, y le da la posibilidad al administrador de justicia de ordenar el comiso de bienes cuando la persona procesada se encuentra en una etapa de llamamiento a juicio y se encuentra en calidad de prófugo. En ese momento, el administrador de justicia podría ordenar el comiso de esos bienes a favor del Estado, pero aunque solo de los bienes que están a nombre de él. Condenatoria. ¿Y qué ocurre con los que no están a nombre de él? Bueno, en este sentido, como son bienes que se ordenan, en efecto, tendrían que estar a nombre de la persona sentenciada. Es una figura que se está creando para que el administrador de justicia pueda comisar esos bienes. Recordemos que no hay sentencia condenatoria en esta figura. Por tal motivo, sí genera preocupaciones de constitucionalidad, por lo que incluso y algunos legisladores están debatiendo la posibilidad de reemplazar esta figura de comiso sin sentencia por el fortalecimiento de la figura de incautación, al creer que esta figura podría garantizar el derecho a la defensa y podría dar mayores garantías a la persona que se encuentra procesada. Ahora, sobre lo que usted hablaba antes de las denuncias, este es un tema que se olvida incluso a quienes quieren extinguir el Consejo de Participación Ciudadana. La denuncia de actos de corrupción, eso era competencia de la Comisión Cívica en la Constitución del 98, la del 2008 lo traspasó al Consejo de Participación, ahora desaparecería el Consejo de Participación. Y según los proyectos que se conocen, no se transfieren a nadie, pero sin embargo este proyecto de reforma al COVID promueve las denuncias, plantea una serie de incentivos a que se presenten denuncias por parte de particulares, pero no se lo atribuye a ninguna comisión en específico. ¿En qué consiste la promoción de la denuncia, la protección a los testigos, recompensas, etcétera? ¿Qué hay sobre esto? Lo que ha pasado, Alfredo, es que ha habido una gran impunidad en delitos de corrupción precisamente por la falta de denuncia. Lo que intenta entonces hacer esta reforma es crear incentivos precisamente para que el denunciante, que muchas de las veces se encuentra en el sector público, denuncie, estableciendo algunas figuras, por ejemplo, de protección, en este sentido permitiéndole hacer la denuncia en reserva. De igual manera, permitiéndole acceder al sistema de protección de víctimas y testigos del Estado. A su vez, también dándole estabilidad laboral, garantizándole, por ejemplo, la posibilidad de un traslado administrativo de ser necesario luego de hacer la denuncia. Incluso la posibilidad de que pueda pedir un permiso con licencia
una licencia con salario, asimismo con los beneficios de seguridad social, garantizándole sus derechos laborales para que ponga la denuncia. Eso además de lo que ya mencioné anteriormente, que es el incentivo económico, que cuando la denuncia pues le permita al Estado recuperar lo robado, pueda acceder a cierto porcentaje de lo recuperado, siempre y cuando no haya sido parte del cometimiento del delito. Son algunas iniciativas que se están debatiendo y que pretenden, insisto, combatir la impunidad y promover la denuncia en actos de corrupción. Sobre abuso sexual a niños y niñas y adolescentes, este ha sido un tema que estuvo sobre el tapete como primer tema el año pasado especialmente, pero es un tema que quedó pendiente incluso de que se tomen medidas concretas ahora. ¿Qué ocurre con eso? ¿Se endurecen las penas? ¿Qué es lo que se propone como reforma al código? Este es un tema medular para la Asamblea Nacional, la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes contra delitos de agresión, de abuso sexual, contra delitos que atentan contra su integridad reproductiva y sexual. En este sentido, se endurecen las penas para el delito de abuso sexual de 3 a 5 años, de 7 a 10 años, en algunos casos incluso de 10 a 13 años. Asimismo, se promueve la denuncia de este tipo de delitos. En el Ecuador hubieron 7.000 casos de niños y niñas abusadas sexualmente en instituciones educativas. Lamentablemente, algunas personas que laboraban en estos espacios, conociendo del delito, no presentaron la denuncia. Por tal motivo, se tipifica la omisión de denuncia. El profesional de la salud, de la educación, que conozca de este tipo de delitos y no ponga la denuncia, podría enfrentar una pena privativa de la libertad de 2 a 6 meses. Asimismo, también se incorpora la posibilidad de juzgar en ausencia a los violadores, a los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Ahora, el proyecto tiene también su lado exótico, porque interesa, digamos, a pequeños grupos muy refinados, por cierto, que es la protección a las mascotas, cuando hay problemas más graves en el país. Esto incluye, por ejemplo, el abuso sexual a una mascota. O sea, no hay temas más importantes. Todos los temas son importantes, Alfredo, y nos parece que en el informe de segundo debate aprobado por la Comisión se incorporan estos temas que no son temas menores, Alfredo. Yo ahí discrepo con usted. Creo que hay sectores de la población que se preocupan también de los animales. Incluso en la Asamblea Nacional hemos recibido aportes del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Animales y se tipifica, por ejemplo, el abuso sexual a mascotas, que si bien como usted dice, para algunas personas pudiera ser un tema menor, deja mucho que decir de la sociedad que estamos construyendo. Yo creo que es fundamental que dentro de este proceso de reformas podamos incorporar las diferentes aristas que nos permiten prevenir, desmotivar ciertas conductas que ciertamente son muy cuestionadas y dejan mucho que decir como sociedad del país que queremos construir. Así es que se fortalecen las penas en relación a agresión animal, a muerte de animales, peleas de perros, abuso sexual a mascotas. Ahora, respecto a la siembra y el cultivo de cannabis, volviendo a ese tema, se establece claramente que no es el fomento, la apertura a la libre siembra de la marihuana, porque es necesario que hayan habido investigaciones médicas, que hayan productos médicos o para usos médicos, como existen, por ejemplo, para los opioides o para la morfina en otras partes y en el Ecuador. Se usan menos, pero es importante que sea así. Entonces, ¿qué es lo que se fomenta? ¿Es la siembra o la importación del cannabis para usos medicinales? De acuerdo a lo que se está aprobando, realmente usted está hablando también de las reformas que se están tratando en el Código Orgánico de la Salud. Ahí, por ejemplo, se deja claro que se permitiría el uso solamente para fines medicinales. En el Código Orgánico Integral Penal se despenaliza el uso del cannabis solamente y sus derivados solamente con fines terapéuticos, paliativos
es decir, por temas medicinales. No se contempla la siembra, es decir, en el Ecuador seguiría penalizada la siembra. Esto pese al debate que se deberá desarrollar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Habemos algunos legisladores que creemos que es inapropiado prohibir la siembra, ya que en este momento, por ejemplo, tenemos países como Colombia que están sembrando cannabis y lo que hacemos con la reforma es permitir solamente la importación, que haría que la importación de estos productos sean sumamente caros para el uso de los ecuatorianos. Así es, solamente sería la importación, Alberto. Bueno, Jimena Peña, asambleísta, presidenta de la Comisión de Justicia, gracias por su participación en Contacto.